Pues nuevamente buenas tardes. Vamos a ver la cuestión de dispersión. Bueno, en la sesión pasada vimos la parte de medidas de tendencia central, estuvimos resolviendo algunos problemas y ahora nos toca ver la parte de dispersión. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, en ocasiones también nos interesa saber qué tan alejados están uno del otro. O sea, si tenemos diferentes datos, uno con respecto a otro, qué tan lejos se encuentran. Y vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos conjuntos de datos, de 15 datos. Vamos a hablar de uno que empieza en 11, o bueno, en 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Ahí está. Nuestro conjunto de datos, ahorita son números aleatorios. Tengo este conjunto de datos, ¿ok? Y vamos a poner otro. 10, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 29, 32, 32, 33, 40, 41, 41. Ahí está. Otro conjunto de datos. Primero, si nosotros observamos, podríamos calcular la distancia de un dato con respecto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer como una resta, ¿no? E ir identificando la distancia a la que se encuentra el dato anterior con respecto al actual, ¿no? Tendríamos que restar el valor actual menos el anterior y nos daría una distancia de uno. Y bueno, nos estaría dando una distancia promedio de uno, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente. Eso quiere decir que la distancia entre los datos, cada uno de estos datos, pues oscila entre no distancia, que es 0, y distancia 1. Si nosotros tenemos, de hecho me falta un dato aquí, vamos a ponerle 43, ahí está. Si hacemos el mismo ejercicio con este conjunto de datos que es diferente, o sea, calculamos la distancia de este dato con respecto al anterior, el actual menos el anterior, la primera distancia nos va a salir de 5. Vamos a arrastrar la fórmula y vamos a obtener justamente, me parece que todavía alcanzaría, no, porque ya sea, ahí está, hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte, la distribución, o sea, la distancia que existe entre cada uno de los valores, es más grande que la anterior, mientras que en la primera distribución de datos, que van del 10 al 20, son 15 datos, bueno, no diferentes, pero son 15 datos, así se integra el conjunto de datos, las distancias entre ellos eran cortas, no pasaban de uno. En este otro conjunto de datos nosotros vamos a tener distancias más largas, de 5, efectivamente caemos en uno, de 4, de 2, de 5, de 3, de 7, de 2. Esto quiere decir que, por ejemplo, y efectivamente, el dato 33 del 40 están separadas 7 unidades. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de este conjunto de datos? Pues el conjunto de datos, por ejemplo, el primer conjunto de datos, tienen distancias más cortas entre ellos, entre los datos. Se acumulan entre el 10 y el 20 los 15 datos, mientras que la segunda distribución, que está contenida en la columna E, pues tiene mayor dispersión, o sea, los datos están más alejados entre ellos. Tenemos de alejamiento 5, 4, 2, 5 y así sucesivamente. Otra de las cuestiones interesantes es que cuando nosotros hablamos de dispersión, también hablamos de qué tanto los datos están acumulados en un punto. Por ejemplo, vamos a poner otro conjunto. Vamos a partir igual de 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15 y 6, 16. ¿Ok? Vamos a sacar de igual manera la diferencia entre datos, la distancia entre datos. Vamos a tener que estos datos
van a estar separados entre una unidad de distancia y cero. Quiere decir que están los datos acumulados en un punto. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué tan acumulados están, por ejemplo, del centro, que nosotros ya aprendimos a calcular el centro de nuestros conjuntos de datos, ¿no? Ya lo calculamos a través de la media aritmética. Vamos a sacar la media aritmética de cada uno de los conjuntos de datos. Entonces voy a poner promedio, promedio, selecciono el conjunto de datos, cierro el paréntesis y por ejemplo el promedio o la media aritmética se ubica en 14.73. Eso quiere decir que está más o menos entre estos dos valores. ¿Ok? Ahí se ubica la media aritmética de este conjunto de datos. Vamos a calcular esta media aritmética a través de la función promedio de Excel. Otra vez escribimos promedio, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y bueno, en este caso la media va a estar en el valor de 28.06, redondeado 0.7. Entonces la media estaría más o menos como en este valor, aquí, 28. Ahí se ubicaría la media. Y vamos a calcular el siguiente. Promedio. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y la media va a estar ubicada en 13. Aquí. Si ustedes se dan cuenta, la media, por ejemplo, está entre el dato, en el primer conjunto está entre el dato 7 y 8. En el segundo conjunto de datos está en el 7 y en el segundo conjunto, en el tercer, perdón, conjunto de datos está en el 8. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos valores distintos en cada uno de los conjuntos de datos, observamos que hay como un común. La posición de la media está entre la posición 7 y 8, que efectivamente es la mitad de los 15 datos, ¿no? La mitad sería entre la posición 7 y la posición 8. Digamos que sea la posición 7.5. Uno está en 7, otro está en 8 y otro efectivamente está entre 7 y 8. Entonces, otra de las cuestiones que me arroja la dispersión es justamente cómo es que los datos se distribuyen alrededor de esta medida que es la media aritmética. O sea, tomando como referencia la mitad de los datos a través de la media aritmética, cómo es que estos datos se acumulan aquí en medio. Si nosotros hiciéramos un dibujo de esto, vamos a hacer un dibujo de esto. Si nosotros hacemos un dibujo de esto, por ejemplo, ay, parece una montaña más que una gráfica, ¿no? Si nosotros hiciéramos un dibujo, voy a tratar de que sea lo más derecha. Ahí, bueno, como dirían, se hizo lo que se pudo. Eh, vamos a borrar esta. Vamos a seleccionar esto y ya. Por aquí andamos. Ahí está. Entonces, nosotros veríamos, ¿no? Por ejemplo, de hecho vamos a graficar. Vamos a hacer como un histograma. Un histograma manual en este caso. Vamos a hacer el histograma de este conjunto de datos. Entonces vamos a contar. En donde vamos a tener por cada valor, vamos a agruparlos de 2 en 2. Quiere decir que los intervalos serían de 10 a 12. Me lo tomo como dato. Lo quiero como texto. Hora, número. Como texto. Ahí está. Entonces, de 10 a 12. De 13 a 14.
de 15 a 16, de 16 a 17, de 18 a 19, de 20 a 21. Y vamos a contabilizar los datos que caen dentro de esos intervalos. Por ejemplo, de 10, de hecho el primer intervalo tiene 3, es más largo, ¿no? Ah, voy a tener que recorrer todos. Realmente era de 10 a 11, de 12 a 13, texto, ahí está, de 12 a 13, de 14 a 15, de 16 a 17, de 18 a 19 y de 20 a 21. Ahí. Entonces vamos a ver qué valores caen entre 10 y 11. Contabilizamos esos valores y tenemos 3. Entonces aquí la frecuencia sería 3. Esta también ya habíamos visto cómo hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Luego, en el intervalo de 12 a 13 tenemos justamente 3 valores también. Luego, de 14 a 15 tenemos 3 valores. De 16 a 17 tenemos 2. De 18 a 19 tenemos 3. Y de 20 a 21 solo 1. Eso quiere decir que, bueno, si nosotros graficáramos esto, vamos a insertar ya sin dibujos, vamos a directamente insertar las gráficas así. Ahí, ¿no? Tendríamos una gráfica parecida a esto, en donde, bueno, tendríamos un cúmulo alto, luego baja, luego sube y luego vuelve a bajar drásticamente. Eso quiere decir que la distribución de los datos está muy junta. La tenemos justamente aquí, en estos datos, ¿no? Eso nos diría que más o menos si pudiéramos ver nuestra gráfica curva, pues bueno, nuestra gráfica curva haría ¿cómo decirlo? Un cúmulo en este lado y bajaría al final. Entonces, determinando el valor medio que estaría aquí, ¿no? Que ya lo vimos, 14.73, estaría entre 14 y 15. Tendríamos los datos o la media dibujada acá, ¿no? Vamos a dibujarla con una rayita, ilustraciones, formas. Vamos a dibujarla con una rayita, sería aquí en medio, ponerla de color naranja para que se vea. Ahí está. Ahí estaría en medio y entonces los datos se estarían conglomerando alrededor de esta media. ¿Ok? Justamente esa es otra de las características que mide la parte de la dispersión. ¿Qué tanto hay datos alrededor de la media aritmética? Para medir esta dispersión existen términos específicos y justamente es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente a la varianza. Y bueno, realmente la varianza es una fórmula que nos permite calcular justamente la variabilidad del conjunto de datos, que es lo que nosotros hicimos, y prácticamente consiste en restar cada uno de los valores, pero no uno tras otro, sino más bien desde un punto de referencia que es justamente la media aritmética. Entonces vamos a ir restando cada valor del conjunto de datos a la media aritmética, eso lo vamos a sumar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número de elementos. Ahora, hay una diferencia entre varianza de una población y varianza de una muestra. Aquí sí hay que estar muy atentos. Lo que cambia prácticamente es que a la varianza de una población vamos a agarrar el número total de elementos de la población, mientras que la varianza de
aquí está, la varianza de muestra. Vamos a agarrar el número de elementos de la muestra y le vamos a restar 1. ¿Por qué es esto? Porque se ha visto que la varianza se comporta mejor en lo que son las muestras de esta manera, ya de forma práctica o experimental. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a calcular justamente las varianzas de estos conjuntos de datos. Para calcular las varianzas nosotros tendríamos que realizar una tabla. Si lo hiciéramos manualmente, vamos a hacer el primero manualmente y posterior a esto vamos a hacerlo ya con la herramienta de Excel. Si lo hiciéramos manualmente, para calcular la varianza, vamos aquí, esta fue la media, ¿no? Aquí calculamos la media aritmética. Vamos por la varianza. La varianza entonces me dice que lo primero que tengo que hacer, digamos que todos los elementos son las X que me muestran en la fórmula. Aquí. Vamos a hacerlo. Aquí está. Las X que me muestran en la fórmula son los datos. Ahí está. Esta X. ¿Ok? Después de eso tenemos que calcular la media aritmética, la cual ya calculamos del conjunto de datos, que es 14.73. Entonces, lo primero que tengo que hacer es restar cada valor a la media aritmética. O sea, X menos X media, ¿no? O bueno, vamos a ponerlo en minúsculas. X menos X media. Entonces, la resta sería este elemento menos la media aritmética. Ahí está. Y así lo tendríamos que hacer con cada uno de los elementos. Este elemento menos la media aritmética, el siguiente elemento menos la media aritmética. Ahora pues estamos utilizando Excel, lo podemos hacer de forma automática, menos la media aritmética, nada más que para que no tengamos un error. De hecho, bueno, fíjense bien, voy a tratar de arrastrar esta fórmula y nos marca errores. Eso es porque las referencias se están moviendo. Para que no marque eso, vamos a necesitar modificar nuestra fórmula y a la referencia A18 que contiene al cálculo de la media aritmética le vamos a poner símbolos de moneda para hacerlo una referencia absoluta y no se mueva a la hora de arrastrar. Y entonces voy a tener los cálculos de todas las restas de nuestro valor menos la media aritmética. Muy bien, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces ya hice la resta. Luego, esto mismo, ahora lo único que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces, este resultado de la resta lo tengo que elevar al cuadrado. Ahí. Y entonces me va a dar otro valor. Justamente ahí. Entonces ya tengo todas estas restas elevadas al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlas todas. Vamos a sumarlas. Suma de todos estos elementos. Los sumamos, nos da un valor. ¿Ok? Bueno, ahí está. Sumamos, de hecho esta es la fórmula. Sumamos. Entonces, primero restamos. Calculamos la media aritmética, que aquí está. Restamos cada dato a esa media aritmética, que es este valor. Luego, este resultado de la resta lo elevamos al cuadrado. Listo. Luego, aquí me indica, digamos que esta parte, x menos mu al cuadrado, sería justamente estos resultados de 22.4, 13.93, 13.93, así sucesivamente. Y luego vamos a hacer toda la parte superior que se llama numerador de la fracción, que sería la suma, que es esta, 142.93. Ya para sacar finalmente la varianza, entonces la varianza que la hemos puesto aquí va a ser igual a este, que fue la suma de todos los valores que ya restamos, que ya le elevamos al cuadrado, es la suma entre el número de elementos que van a ser 15. Y ahí está. Entonces, la varianza me da un valor de
9.52. Eso es lo que tendría que hacer manualmente. Sin embargo, pues Excel ya tiene una herramienta que me ayuda a calcular la varianza automáticamente. Si yo escribo igual, varianza, aquí sí me dice, no, ¿qué quieres calcular? ¿La varianza en función de la población total o la varianza en función de una muestra? En este caso estoy utilizando la varianza para calcular en función de una población total. Entonces va a ser var.p, seleccionamos los elementos, bueno, vamos a calcularla aquí, ¿no? Aquí abajito, varianza, para que veamos que da el mismo resultado. Entonces igual, var.p, seleccionamos los datos, estos serían los datos a los cuales nosotros queremos calcularle, y ahí está. Entonces, primero hicimos todo un procedimiento manual, restamos, elevamos al cuadrado, sumamos, ¿no? Esta parte la sumamos, y luego de ahí calculamos la varianza. Con Excel pues es más fácil, solamente necesitamos la función var.p, elegimos el conjunto de datos que va de 10 a 20 y automáticamente nos calculó la varianza. Por lo tanto, pues para calcular las varianzas de los demás elementos, o más bien de los demás conjuntos de datos, pues vamos a aplicar exactamente lo mismo. var.p, cerramos paréntesis y var.p. Observen el resultado de las tres varianzas. Aquí, media, varianza. Observen los tres resultados. Vamos a resaltarlos en color verde. Primero, el primer conjunto de datos tiene una varianza de 9.52. El siguiente tiene una varianza de 106.46. Y el último tiene una varianza de 3.52. Si nosotros analizamos qué tan despegados están los datos, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, el primer conjunto de datos, primero, su valor mínimo es 10 y su valor máximo es 20. Por lo tanto, algo que se llama rango, que es el rango de un conjunto de datos, rango, es igual a el valor máximo menos el valor mínimo. Si nosotros vemos esto, entonces vamos a agregar una más, rango. Si nosotros hacemos eso, máximo menos mínimo, entonces tendríamos como rango 20 menos 10. Y entonces tendría un rango de 10. Para la otra conjunto de datos, yo tendría un rango de, el mínimo es 10. Perdón, primero vamos con el máximo. El máximo es 43 y el mínimo serían 10. Su rango ya es de 33. Y para el último conjunto de datos, su rango es 16 y su valor máximo es 16, su valor mínimo es 10, su rango sería de 6. Vean, entonces si nosotros vemos, el valor máximo y mínimo estaría en 10, 33 y 6, que más o menos corresponde a las varianzas. La mayor es la que tiene mayor rango, la menor es la que tiene menor rango y la intermedia, pues bueno, es la que se queda entre 33 y 6. Justamente es eso. Entonces, esto nos implica que los datos a lo largo del valor mínimo y el valor máximo están distribuidos con una varianza de 9.52 en el primer conjunto de datos. En el segundo está con una varianza de 106 y en el tercero con una varianza de 3.52. Lo que podemos interpretar de la varianza es que, pues bueno,
los datos están más dispersos en el conjunto número 2, que va de 10 a 43, y están menos dispersos en el conjunto que va de 10 a 16, con una varianza de 3.52. Si bien la varianza es un dato importante, pero el resultado que nos da, tenemos una desventaja con ese resultado. Y es que si observamos, dice que la varianza es el cuadrado, ¿no?, de un valor. Por lo tanto, si por ejemplo estas fueran edades, ¿no?, de 10 a 20 años, entonces la varianza me da unidades cuadradas, me daría años al cuadrado. Entonces tendría 9.5 años al cuadrado, lo cual pues no es como práctico ya para aplicarlo en la vida real. No tenemos años cuadrados. O si habláramos, por ejemplo, en el segundo conjunto de datos de personas, 10 personas, 15 personas, 16 personas, pues tendríamos la situación de que la varianza me daría unidades de personas al cuadrado. Y de igual manera, no es una unidad que sea o que tenga alguna interpretación ya lógica en la vida real. Por ese motivo, la varianza es, si bien es importante, no es la más utilizada para dar los resultados del análisis estadístico. Para eso, nosotros tenemos algo que se llama desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada a la varianza. O sea, si yo tengo la varianza que son unidades al cuadrado, ¿no?, en este caso sigma al cuadrado, pues sacándole la raíz cuadrada es como obtendríamos la desviación estándar, y entonces ya hablaríamos, por ejemplo, del primer conjunto de datos de años, del segundo conjunto de datos de personas, y ya la unidad en la que estuviéramos midiendo pues tiene una lógica y tiene una implementación en la vida diaria. Ok, para calcular la varianza, perdón, la desviación estándar, lo que tendríamos que hacer, vamos a agregar una, unas filas más. Entonces, para calcular la desviación estándar, lo único que tendría que hacer sería sacar la raíz cuadrada, raíz de la varianza. Y eso es lo que tendría que hacer. 3.08, esa sería la desviación estándar. Y como les comento, si habláramos de años, entonces tendríamos una desviación estándar de 3.08 años, 3 años aproximadamente. ¿Ok? Pero también, utilizando Excel, podemos también calcularla de forma inmediata, sin ni siquiera calcular la varianza. Hay una función que se llama des estándar. De igual manera me pregunta si es sobre una muestra o sobre una población. En este caso vamos a aplicar la desviación estándar de una población. Vamos a seleccionar los datos, cerramos el paréntesis y listo. Ven, automáticamente calculó la desviación estándar directamente de los datos. No es necesario calcular primero la varianza y después la desviación estándar. En Excel nosotros podemos calcular la desviación estándar directamente sin necesidad de calcular la varianza. Si nosotros hacemos los problemas, digamos los ejercicios a mano, sin utilizar la herramienta de Excel, forzosamente necesitaríamos calcular siempre la varianza antes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para calcular la desviación estándar, lo primero que tengo que calcular es la varianza. Y a la varianza, sacarle la raíz cuadrada para al final obtener la desviación estándar. Entonces, bueno, si lo hiciéramos a mano, siempre tendríamos que calcular la varianza. Sin embargo, como estamos utilizando la herramienta de Excel, no es necesario. Podemos saltarnos directamente a la desviación estándar, a menos que en el ejercicio se nos pida explícitamente calcular la varianza. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular las desviaciones estándar de cada uno de los conjuntos de datos. Escribimos igual,
seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, pero no escribí la función, ¿verdad? Desviación de población, desviación estándar de una población, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, y por ejemplo la desviación estándar de este conjunto de datos es 10.3 y la desviación estándar del tercer conjunto de datos que hemos propuesto de población, seleccionamos los datos, sería de 1.8. Entonces lo que observamos es que la desviación estándar de mi primer conjunto de datos es de 3.08, de mi segundo conjunto de datos es de 10 y de mi tercer conjunto de datos es de 1.87. Ahora también observen, miren, mientras las varianzas nos dan números grandes, bueno, en la tercera no nos los dio tan grande, pero en la segunda sí, 106.46 fue la desviación estándar, la varianza. Las desviaciones estándar ya nos dan valores acordes al conjunto de datos que se pueden interpretar ya un poco de forma directa conforme a lo que estamos viendo a el conjunto de datos. Esto quiere decir que la desviación estándar que tenemos aquí es justamente qué tanto los datos se aproximan al centro o a la medida de tendencia central, que en este caso es la media. Esto quiere decir que la desviación estándar que tenemos es de 3 para el conjunto de datos primero. Si nosotros calculamos 3 hacia abajo y 3 hacia arriba de la media, tendríamos más o menos un 11.7, ¿no? Algo por acá. Hasta acá, porque 11 ya sería más bajo. Y hacia arriba, 14.7 más 3 unidades de desviación estándar sería aproximadamente el 17.7, o sea, algo más o menos por acá. Ok. Y entonces tendríamos que la mayor cantidad de datos se concentra justamente alrededor de una desviación estándar por debajo de la media y una desviación estándar por encima de la media. De hecho, empíricamente, nosotros podemos calcular cuántos datos existen en cada intervalo. Se dice que aproximadamente el 68% de los valores de la población cae dentro de más o menos una desviación estándar a partir de la media, que el 95% de los valores estará dentro de más o menos 2 desviaciones estándar a partir de la media, y que aproximadamente el 99% de los datos estará a 3 desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no?, de la media. Entonces, pues realmente nosotros podemos ver que más del 50% de los datos se acumulan a una desviación estándar de la media, que es justamente lo que seleccionamos aquí, ¿no? La media está justamente entre 14 y 15, y alrededor de ellos, si nosotros contamos los datos son 8, y los dividimos, vamos a sacar la calculadora, y los dividimos 8 entre 15 datos, me va a dar el 53.53%. O sea, el 53% de los datos están más o menos a una desviación estándar, tanto por abajo como por arriba, o a la izquierda y derecha, de la media aritmética. Veamos este conjunto de datos. Tenemos una desviación estándar de 10.31. La desviación estándar es más grande. Nuestra media es 28, eso quiere decir que estamos aquí en 28. Si nosotros restamos 10 a la media, entonces encontraríamos un valor de 18, más o menos. ¿Ok? Ahí está. Y entonces tendríamos hasta este valor. Y
hacia arriba tendríamos una desviación también de 10. 28 más 10 serían 38. O sea, como por acá. Seleccionamos los datos. De igual manera tenemos 7 datos. 7 datos entre 15 nos da el punto 0, o más bien 0.46. Si se dan cuenta, entre más alejada esté la desviación estándar, pues más datos vamos a tener, o más bien menos datos vamos a tener alrededor del centro. Este es nuestro centro, el 28. Vamos con la tercera, que tiene una desviación estándar muy pequeña. Entonces tenemos 13, 1.8 hacia arriba, 1.8 hacia abajo. Serían aproximadamente 2, o sea, a partir del 11. Y hasta 1.8 arriba sería el 14, 14, casi 15, sería hasta 14. Ahí. Remarcamos estas, contabilizamos y nos dice que son 10, 10 entre 15, ahí está, tenemos el 66% de los datos. O sea, el 66% de los datos que nosotros tenemos en su totalidad justamente caen alrededor de una desviación estándar. Aquí tendríamos aproximadamente la media. Para eso justamente nos sirve calcular la desviación estándar. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. Ok, muy bien. Vamos a aplicarlo ya a un conjunto de problemas. Para esto he preparado algunos problemas y se menciona de la siguiente manera. Número 1. 10 pacientes con la presión sanguínea alta participaron en un estudio para evaluar la efectividad del medicamento timolol para reducir su presión sanguínea. La tabla muestra las medidas de presión sanguínea sistólica tomadas antes y después de 2 semanas de tratamiento con timolol. Calcula la media y la desviación estándar del cambio de la presión sanguínea. Nótese que algunos valores son negativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla. Son 10 pacientes que se les midió la presión sanguínea antes de tomar el medicamento. Esa era su presión sanguínea, 172, 186, 170 y así sucesivamente. Y 2 semanas después de haber tomado el medicamento, se volvió a hacer la medición de la presión sanguínea y esos fueron los resultados, ¿no? Después, en la columna de después. Posteriormente, registramos el cambio, o sea, la resta entre el después y el antes. Nos da 13, 29, 7, 2, 10, 43, etc. Vamos a copiar esta tabla, a ver si nos las permite copiar así tal cual. Sí, qué bueno. Nos permite copiar tal cual Excel. Ahí está. Entonces, ya la tenemos aquí la tabla. Presiones antes de tomar el medicamento, presiones después de tomar el medicamento. Y lo que nos piden es justamente calcular la media, pero no de las presiones, sino del cambio que se realizó en la presión sanguínea, o sea, nuestra columna D, en el caso de movernos Excel, de la columna D, menos 13, menos 29 y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a calcular entonces la media. Y la media ya vamos a utilizar directamente Excel. Dice que es el promedio justamente de estos valores. Entonces, la media para este cambio de presiones sanguíneas es de menos 12. ¿Qué podemos interpretar de este resultado? Pues lo que podemos interpretar de este resultado es que de los 10 pacientes en promedio, ellos se les bajó en 12.4 puntos, ¿no? La presión. Eso quiere decir que a lo mejor y el medicamento sí funciona. Por lo menos en esta primera prueba, a los 10 pacientes en promedio se les bajó hasta 12, más bien, en promedio se les bajó 12.4 puntos de presión sanguínea. Ahí es donde tenemos la interpretación del signo negativo, menos 12.4.
Entonces ya calculamos la media, perfecto. Y luego nos dice la desviación estándar del cambio de presión sanguínea. Bueno, pues la desviación estándar, la vamos a calcular con la función desviación estándar. En este caso vamos a utilizar la muestra. ¿Por qué? Porque son 10 pacientes, o sea, realmente es una muestra de todo el conjunto de experimentaciones que se pueden hacer. Entonces vamos a calcular la desviación estándar est.m, que es la desviación estándar de una muestra. Vamos a seleccionar los datos del menos 13 al menos 30. Cerramos paréntesis y ahí está. Entonces, la desviación estándar es de 17.58. Vamos a solo quedarnos con un decimal, 17.6. Eso quiere decir que los datos más o menos están separados 17.6 puntos a la izquierda y a la derecha de la media, que la media nos dio 12, menos 12.4. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de eso, 17.6 puntos por debajo de eso y por arriba de eso, ¿no? Nos van a dar la mayoría de datos. Eso quiere decir que la mayoría de datos o la mayoría de pacientes efectivamente, ¿no? Si nosotros hacemos la resta a menos una desviación estándar. Es que vamos a ponerle una comilla, porque con el menos se entiende que es una operación. Entonces, menos una desviación estándar. Entonces, a esta media le restamos la desviación estándar y nos darían menos 30 y más, igual una comilla para que no nos diga nada, más una desviación estándar sería la media más una desviación estándar. Ahí está. Entonces, aproximadamente, como lo habíamos dicho en un cálculo empírico, el 68%, aquí está, el 68% de los pacientes está entre, que bueno, o que se le redujo 30 puntos su presión sanguínea, entre menos 30 y, pues bueno, no se le redujo, se le aumentó 5.2. De aquí nosotros podemos interpretar los datos también, ¿no? Como les decía, esto quiere decir que la mayoría, el 68% aproximadamente de pacientes, o sea, hablando entre 6 y 7 pacientes, efectivamente mostraron a ellos una, como se le llama, reducción a la presión sanguínea después de haber dado seguimiento a su tratamiento. Y ahí está. Prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es la interpretación, ¿no? Esto ya no me lo está pidiendo el problema. Lo único que me pidió como resultado son esos dos. Calcular media, menos 12.4, calcular desviación estándar, 17.6. Y con eso he terminado el problema. Vamos con el siguiente problema. ¿Dudas con este primer problema? No, maestro. Ok, vamos a copiar de una vez la tabla, el siguiente problema, y dice Talent LTD, una compañía en Hollywood de selección de elenco, está en proceso de elegir un grupo de extras para una película. Las edades de los 20 hombres que se entrevistaron primero son, y nos dan 20 edades de hombre, ¿no? 20 personas fueron a entrevistarse para hacer el doble en Hollywood, y esas son sus edades. Después nos dice, el director quiere hombres cuyas edades se agrupen de manera cercana a los 55 años. Con sus conocimientos de estadística, el director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. Pregunta, ¿califica este grupo de extras? O sea, ¿este grupo de hombres califica con lo que el director quiere? ¿Qué es lo que quiere el director? Bueno, lo que quiere es que uno esté la edad alrededor de 55 años y que si no está alrededor, la media no está alrededor de 55 años,
Entonces, que por lo menos tengamos una desviación estándar de 3 años aproximadamente sobre esta edad de 55 años, o sea, 52 años, entre 52 años y 58 años. Vamos a ver, entonces, primero vamos a calcular la media. Entonces, la media es igual al promedio de todos estos datos. Ahí. Y la media es de 55.2. Perfecto. Eso quiere decir que las edades, no, estas son edades, son años, todos estos, 50 años, 54 años, 56, 55 y así sucesivamente. Calculamos la media y efectivamente la media nos dio una edad de 55.2 años. Perfecto. Entonces, sí cumplimos el primer requisito del director. El director quiere a los hombres entre los 55 años. Bien, eso es lo que tiene mi conjunto de 20 hombres, 55.2. Vamos a calcular la desviación estándar. Estándar. Para la desviación estándar, nosotros vamos a tener que calcular desv. De igual manera vamos a utilizar la muestral. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a cerrar paréntesis. Y listo. La desviación estándar, vamos a reducir a un solo dígito, es de 3.9. Y me dice el director que sugiere que el director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. Híjole, pues aquí ya estamos casi llegando a los 4 años. 3.9. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que cumplimos con la edad media, las edades, ¿no?, oscilan mucho. Y sí, de hecho lo podemos identificar. Por ejemplo, tenemos dos edades de 50 años, perdón, de 60 a 61 años, 62, ¿no? Mayores de, o sea, están muy alejados del promedio que quieren, que es 55.2. Y tenemos jóvenes, pues el más joven es de 50 años, ¿no? Me parece no hay de 40, así uno de 49, más bien ese es el más joven. 51, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos da la desviación estándar? Pues que las edades alrededor de la media están variando mucho. Y sí, lo constatamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tiene 62 años, pues está variando prácticamente 7 años de la media. Los que tienen 50 años, pues están variando, o 49 años, están variando 6 años. Entonces la desviación estándar me dice que es de 3.9. Por lo tanto, por la desviación estándar, este conjunto de hombres no calificaría para hacer la audición para quedarse con el trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues a lo mejor y desecharlos a los más pequeños y los más grandes para tener una distribución o una desviación estándar menor. Pero listo, la desviación estándar entonces es de 3.9. ¿Dudas con este problema? Ok. Vean que es muy sencillo hacer estos problemas con Excel. Tercer problema, dice, la chef en jefe de Flying Taco acaba de recibir 2 docenas de jitomates de su proveedora, pero todavía no los acepta. Sabe por la factura que el precio promedio de un jitomate, el peso promedio de un jitomate es de 7.5 onzas, pero insiste en que todos tengan un peso uniforme. Aceptará los jitomates solo si el peso promedio es de 7.5 onzas y la desviación estándar es menor que 0.5 onzas. Los pesos de los jitomates son los siguientes. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. Ahí está mi conjunto de datos. Sí, son todos número. A ver, voy a forzarlo a que sea número. Ahí está, sí. Nada más que están ordenados. Ahí, ahí está. Entonces,
¿Qué es lo que pasa aquí? Vean, otra cuestión importante anotar en este problema. Fíjense bien. Por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso, el proveedor de jitomates, ¿no? Y nos manda unos jitomates y nos dice la factura. Obviamente los jitomates es imposible que todos pesen exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces es imposible eso. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues, no sé, para un restaurante es importante el tamaño, el color, la forma del jitomate. Y una de las cuestiones importantes en las que se basan justamente es el peso, porque con el peso más o menos tenemos las dimensiones del jitomate, un jitomate pues grande. Y que es importante para los platillos, para adornarlos y etcétera, ¿no? Bueno, como nosotros sabemos, como es importante esa característica, entonces lo que pide el restaurante es que los jitomates, pues si bien no pueden pesar lo mismo, o sea, no pueden ser iguales, pues sí que sean lo más parecidos posible, ¿ok? Que no me manden un jitomate pequeño, mediano, uno grande, dos grandes y luego otro pequeño y luego un mediano y otro mediano, ¿no? Sino lo que queremos es justamente una uniformidad en los pesos de los jitomates. ¿Y cómo puedo investigar la uniformidad de los pesos de los jitomates? Pues justamente aplicando la desviación estándar. Entonces, vamos, lo que nos dice es que, ¿cuál es la decisión? La pregunta es, ¿cuál es la decisión de la chef y por qué? Dice la chef que no va a aceptar las 2 docenas de jitomates si primero es que el promedio de su peso, de los 24 jitomates, sea de 7.5 onzas y dos, la desviación estándar sea menor que 0.5 onzas. Esos 0.5 onzas, menor a eso, quiere decir que va a ser la tolerancia, o sea, que va a ser mi nivel de uniformidad. Algunos pueden estar, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a resolverlo y ahorita lo vamos explicando conforme lo vayamos resolviendo. Entonces, primero vamos a calcular la media. La media, que es la función de promedio, seleccionamos los datos, ahí, y efectivamente la media de estos jitomates es de 7.5. Pero observen una cosa, por ejemplo, tengo un jitomate pequeñito aquí, ¿no? Ahí, que lo he seleccionado en rojo, que pesa 6.30. A pesar de que la media cumple, vean que tengo un jitomate pues bastante lejano a la media. O sea, estamos hablando de más de una onza, ¿no? Y hablando pues ya de onzas, más de una onza es demasiado. Y por ejemplo, podría tener un jitomatote como este, de 8.40. Creo que es el más grande. Ahí. Y bueno, ahora lo tenemos muy grande, ¿no? O sea, yo quiero que tengan un tamaño porque a lo mejor esos jitomates me sirven para adornar las ensaladas. Y entonces para adornar las ensaladas pues deben de tener un tamaño específico los jitomates. Entonces ni me sirven grandes ni me sirven pequeños. Vean, a pesar de que el promedio está aquí, en 7.5, sí tengo jitomates pequeños y tengo jitomates grandes. Ahora, bueno, vamos a calcular la desviación estándar y vamos a interpretar qué es lo que nos da. Para la desviación estándar, entonces vamos a poner igual. De igual manera vamos a calcularlo, en este caso como población, porque es, digamos, lo que compré, todo lo que compré. Entonces estoy comprendiendo los 24 jitomates, las 2 docenas. Entonces lo voy a poner como una desviación estándar de población, porque es todo lo que voy a recibir de los jitomates. Y da como resultado 0.51. Si lo redondeamos a un solo decimal, efectivamente tengo una desviación de 0.5. ¿Ok? Entonces, pues está al límite, aunque fíjense una cosa, también es importante entender la lectura. La desviación estándar es menor que 0.5 onzas. Esto quiere decir que la chef entonces no los tendría que aceptar. ¿Por qué? Porque la desviación no es menor que 0.5 onzas. Son 0.5 onzas, pero no es menor.
Por lo tanto, pues bueno, la chef no los aceptaría. Ahora vamos a ver el grado de uniformidad de estos jitomates, ¿no? Vamos a... ¿cómo le hacemos? Vamos a copiarlos aquí. Sí, vamos a copiarlos aquí. 6.3, 8, 7.2, 7.40, 7.3, 7.6, 8.10, 7.7, 7.8, 7.6, 6.8, 7.4, 7.5, 7.5, 7.8, 8.4, 7.2, ¿dónde me quedé? 7.4. Vamos a copiarlos. 7.5, 7.6, 8.10, 8.20. Ahí está. Bien. Vamos a alejarnos un poquito. Ahí. Ahí están. Ahí están todos. Vamos a quitarle los bordes. Vamos a definirlos con 2. Y a todos los vamos a centrar. Ahí está. Entonces todos son estos mis jitomates. Voy a ordenarlos porque están desordenados de menor a mayor. Donde el menor es 6.2 y el mayor es 8.4. La media me dice que está aquí, justamente en 7.5. Ahí está la media. ¿Ok? Desviación estándar. Pedía que fuera menor. Eso quiere decir que, fíjense bien, la desviación estándar en este caso nos está dando un grado de uniformidad de los datos. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pidiendo? Pues que los elementos o que los jitomates no pesaran menos que 7, o sea, una desviación estándar por debajo. O sea, el peso mínimo fuera, obviamente, la media menos una desviación estándar, que sería, bueno, ya redondeado 6.98. Vamos a ponerlo en un solo. Vamos a ponerlo en decimal. Y que el peso máximo que es la media más una desviación estándar, ¿ok? Fuera así. O sea, que la mayoría de jitomates estuviera entre 7 y 8 onzas. Si nosotros analizamos eso, entre 7 y 8 onzas, ¿ok? Estaríamos hablando de esos jitomates. Obviamente contemplando la media, ¿no? Que es 7.5 ahí. Otra vez, ¿por qué la chef toma esa decisión de no aceptarlos? Porque si tuviéramos una desviación estándar muy grande, quiere decir que los datos se alejan de la media que nosotros necesitamos, que es 7.5. Entonces los datos se van a ir alejando de esa media y entonces pues voy a tener jitomates muy pequeños o muy grandes, pero muy pocos justamente en el centro. Al pedir una desviación estándar nada más, ¿no? De 0.5, lo que estamos diciendo es, bueno, yo te voy a aceptar que la mayoría, y aquí hablamos de nuevo de porcentajes, ¿no? La mayoría que es el 68% del producto, esté, ¿no? Entre 7 onzas y 8 onzas, una desviación estándar de 0.5. Muy bien. Entonces, si lo viéramos así y nosotros hiciéramos un cálculo, vamos a sacar la calculadora, tendríamos 24 jitomates y 17 cumplen eso, o sea, 17 entre 24, efectivamente,
el 70%, bueno, multiplicamos por 100 para que fuera porcentaje, el 70.8% de los jitomates estaría justamente en ese intervalo. Vean, entonces la desviación estándar me está dando un grado de uniformidad. Yo no quisiera que mis jitomates pesen muy poco o pesen mucho, sino que casi todos estén justamente en la media de 7.5 y no varíe mucho. ¿Ok? Eso es lo que también nos puede dar una desviación estándar. Muy bien, entonces en este caso la chef, si es estricta, dice no los acepto. ¿Por qué no los acepto? Porque yo dije que fuera menor a 0.5 onzas y es 0.5 onzas. Por lo tanto, no lo acepto. O tráeme otras 2 docenas de jitomates porque estas no me sirven, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el proveedor? Pues justamente eliminar los valores más pequeños de jitomate y mayores y meterles unos que vayan acorde a la media, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, si yo eliminara el de 6.30, o sea, quito ese jitomate y le pongo uno de 7.5, justamente el de la media, todavía, fíjense bien, todavía no arreglo que sea menor que la desviación estándar. De hecho, vamos a aumentarle uno más. Ahí está. Bueno, de hecho sí, miren, ya si lo ponemos aquí con dos decimales, ya me da la desviación estándar de 0.45, ya es menor que 5. O sea, el proveedor lo único que tendría que hacer es quitar, por ejemplo, ese jitomate muy pequeño y sustituirlo por uno que pese 7.5. Y ya con eso podríamos aceptar nuestros jitomates, ¿no? O podrían ser aceptados por el chef. Entonces, así es como quedaría. La respuesta sería no. La decisión de la chef es no. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, bueno, vamos a regresarlo a 6.3. De hecho, no es el menor, ¿verdad? Porque aquí me aparece uno de 6.2. Vean, aquí está. Este, no, porque no es menor la desviación estándar de 0.5. Y entonces tendría que regresar todos los jitomates. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Y bueno, con eso concluiríamos la parte de desviación estándar. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy sencillo resolverlo con Excel. Ya, ahora sí, les voy a subir un compendio de ejercicios parecidos a estos. Ustedes los van a resolver pues en Excel. ¿No? No hay dudas. Ah, ok. Los van a resolver en Excel. Vamos aquí a cambiar. Dejamos de compartir. Ahí. Los van a resolver en Excel y me los van a mandar. No son muchos problemas, son alrededor de 6 problemas. Entonces, si se dan cuenta, pues ya con la explicación, pues sí tardamos que 3 problemas más o menos de a 10 minutos, aproximadamente 12 minutos cada uno. Sí, como 10 minutos cada uno, ¿no? Pero pues bueno, es con la explicación y todo el asunto. Realmente resolverlos con Excel, pues yo creo que tardarían más o menos 5 minutos en resolver o hasta menos, ¿no? 1 minuto o 5 minutos si es que nos cuesta copiar los datos a Excel, puede ser que sí, pero bueno, si se dan cuenta es muy sencillo. Excel ya tiene pues las funciones estadísticas para poder realizar todos estos cálculos. Y en realidad a mí me interesa más que lo sepan hacer en Excel, porque a mano, pues a final de cuentas, si yo les pregunto a los alumnos, eh, no sé, 4 meses después, oye, ¿y la fórmula para calcular una desviación estándar, cuál es? Seguramente no se van a acordar. Y yo creo que ya con esto decir, bueno, puedo utilizar Excel y hay una función que me permite calcular una desviación estándar. Ah, bueno, ya no necesito recordar la función, ya nada más voy a Excel y a lo mejor investigo en internet. Función para calcular en Excel la desviación estándar y ahí me va a aparecer, ¿no? Y entonces ya puedo resolver los problemas rápidamente. Realmente aprenderse la fórmula no es
como lo más importante, sino realmente analizar lo que son los resultados, como lo hicimos en cada uno, ¿no? Por ejemplo, el de los jitomates y la uniformidad que puede existir entre los jitomates, o como por ejemplo las edades de los dobles de la contratación de Hollywood, ¿no? O sea, lo que realmente quería ¿cómo se llama? El director es que, pues bueno, las edades no oscilaran tanto. O sea, que no le trajeran personas ni muy jóvenes ni muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo busco un perfil de una edad, a lo mejor es, no sé, para hacer el extra de algún personaje con edad en ese intervalo. Y pues bueno, se hace la entrevista. Obviamente, pues puedes decir, ok, no necesariamente de tener 55 años, a lo mejor parece de 55 años, pero obviamente un joven de, no sé, 45 años, pues difícilmente va a parecerse a uno de 55 o uno de, no sé, 65 años, pues igual, ¿no? Puede ser que no se parezca al de 55 años. Pero si, por ejemplo, las personas son de 53 años, pues uno de 53 años es más fácil que lo hagas pasar por de 55. O uno de 57 es más fácil que lo hagas pasar por de igual manera un personaje de 55 años. Justamente eso es lo que buscaba el director, que las edades no se dispersaran hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, menores y mayores, sino que la mayoría de las personas que se reunieran para la audición estuvieran no más, ¿no? De ese intervalo. ¿Para qué? Para que pudieran adaptarse fácilmente al papel. ¿Ok? Entonces, justamente lo importante o lo interesante de la parte de la estadística, bueno, desde mi punto de vista no son tanto las operaciones, porque ya tienes herramientas que te hacen las operaciones en, pues, unos instantes, ¿no? Que como es el caso de Excel. Yo nada más escribo la función, le doy enter y casi casi le doy enter y automáticamente me aparece el resultado. Entonces realmente las operaciones no son tan importantes, sino lo importante es la interpretación que nosotros le damos a los datos. Eso es realmente lo importante y lo principal, y en su carrera como profesionistas es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Justamente que lo importante no es la operación, sino el análisis que ustedes puedan hacer acerca de los datos y los resultados, ¿no? Por ejemplo, en una prueba, para los que son pedagogos, en una prueba como por ejemplo las pruebas PISA, la prueba enlace, todo este tipo de pruebas realmente están basadas justamente en estadística, en que los niños la puedan hacer, en que la mayoría de los niños, y ya que hablamos de dos desviaciones estándar, estén dentro de los parámetros aceptables, porque obviamente pues también uno diría, bueno, ¿y cómo uno puede desarrollar una prueba, ¿no? O en este caso un examen. Si pones preguntas muy difíciles, entonces pocos alumnos la van a poder responder, pero si la pones muy fácil, todos la van a poder responder. Y entonces ya no, si la pones muy difícil, no cumples el objetivo del instrumento de evaluación, porque pues nadie lo va a poder resolver, entonces no tiene caso. Y si lo pones muy fácil, pues todos lo van a poder resolver, tampoco cumples con el objetivo del instrumento de evaluación. Entonces, esto sí es muy importante, como les comento. Eh, lo más importante pues es justamente el análisis de la información o de los resultados que nos arrojan cada una de estas operaciones. Ok, entonces, ¿alguna duda? Está Angélica y está María del Rosario. No, Rosario. Ujú. Ok, están ustedes dos. ¿Algunas dudas? ¿Alguna duda? ¿Todo? Ok, perfecto. Bueno, ahorita empiezo a subir la clase y ya para que ustedes la puedan visualizar y puedan detenerla, ir paso a paso en lo que vamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Angélica, ¿está Angélica? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, cualquier cuestión pueden consultarme, tienen mis datos, mi número telefónico, mi correo electrónico,
Y cualquier cosa, pues ahí estoy para servirles. Entonces, bueno, pues si no hay dudas, me despido de ustedes. Pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho. Del examen, como les había comentado en la sesión anterior, ya vamos a tener una sesión final, prácticamente como para resolución de dudas, justamente el día viernes, un día antes de los exámenes, o más bien del examen. Recuerden que el examen yo lo voy a aperturar sábado y domingo, lo pueden realizar en cualquier día, sábado o domingo. Recuerden que el examen solo se puede abrir una vez, por lo tanto, en el momento en que ustedes lo abran, es para que ya lo resuelvan, no lo abran por curiosidad, porque si no ya no los va a volver a dejar acceder al examen. El examen es de opción múltiple, más o menos está contemplado para que ustedes tarden a lo máximo 3 horas. Entonces resérvense ese tiempo, ya sea en sábado, en domingo, en el horario que ustedes quieran, mientras no rebase del día domingo. En el horario que quieran, puede ser temprano, puede ser tarde, en la noche, en la madrugada. ¿Ok? Y bueno, yo les voy a hacer llegar el link a través de plataforma, a través del grupo de WhatsApp que tenemos, para que ustedes puedan resolver el examen. Y les digo, el examen se califica automáticamente, les va a mandar el resultado y bueno, ya sabrán cuánto sacaron en el examen. ¿Ok? De todas maneras, cualquier duda, pues pueden preguntarme. Y pues bueno, nos estamos viendo el siguiente viernes. El siguiente viernes todavía tenemos una última sesión. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Cuídense mucho, chicas. Pues hasta luego. Hasta luego.